Nuestro tema para esta mañana: Cristo, mediador de un pacto establecido sobre mejores promesas. El propósito supremo, mis hermanos, de los 7 primeros capítulos de Hebreos han sido con la intención de demostrar a los destinatarios de esta carta la incomparable grandeza de Cristo como sacerdote. Y en este contexto, establecer sobre las mentes de sus oyentes que el apartarse de Cristo para volver al antiguo sistema de sacrificios bajo la ley sería verdaderamente una locura. En otras palabras, la implicación racional es que si después de todo lo que han oído, si a pesar de todo a lo que han sido expuestos, deciden voluntariamente negar su fe, deciden apartarse de Cristo para cambiarlo por todo lo que ahora es obsoleto, no tienen a dónde ir. No tienen a dónde ir, no hay más esperanza. Todo lo que les queda es andar errantes bajo una tenebrosa y vacía oscuridad. Pues a ellos se les ha hecho saber desde el capítulo 1 que no hay uno más grande que el Señor Jesucristo, quien es Dios y quien además ha venido entre nosotros en forma de hombre y quien como Dios hombre es superior a todos los profetas, a todos los ángeles y a cualquier hombre piadoso que jamás haya pisado la tierra. No hay otro sentado en la majestad de los cielos a la diestra de Dios. No hay un sumo sacerdote y ministro celestial quien pueda representarles de manera perfecta delante de Dios en el lugar santísimo y quien además garantice de manera infalible su eterna aceptación por medio de él. Por tal motivo, mis hermanos, esto es de vital importancia. Y lo que fue de vital importancia para estos creyentes, también lo es para nosotros. Porque si hasta este momento nosotros tampoco hemos entendido este misterio que ha sido revelado en la persona de Cristo, no nos queda más que andar errantes en muchos de nuestros aspectos de la vida cristiana. No hay más. Pero si por otra parte, mis hermanos, hemos entendido lo que nuestro escritor se ha propuesto enseñarnos, entonces nosotros estamos listos para lo que viene. Y vamos a nuestras Biblias, mis hermanos, a la carta de Hebreos 8, y vamos a leer versículos del 6 al 12. Dice la palabra de Dios: pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desatendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Hermanos, no es mi intención exponer toda esta porción de la palabra en un solo mensaje, sino más bien poner en contexto lo que vamos a estar tratando durante 2, 3, quizás 4 mensajes. Así que por lo pronto, mis hermanos, nosotros vamos a enfocar toda nuestra atención en el versículo 6. Y como hemos leído, nuestro escritor comienza en el versículo 6 diciendo: pero ahora, lo que implica una oposición a todo lo que ha sido expuesto. Pero ahora, él ya ha demostrado en los versículos anteriores que en los tiempos antiguos, bajo la ley, el sacerdocio y el tabernáculo fueron solo una sombra de la verdadera sustancia. Esto es lo que hemos hablado. Así que aquí la comparación del pero ahora es en oposición a todo esto que nuestro escritor ha dicho, que es obsoleto. Pero ahora, sigue diciendo nuestro apóstol, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas.
Como bien sabemos, mis hermanos, la miseria que vino sobre el hombre después de la caída es tanta, es altísima, que se requería más que un cordero animal, más que un sacerdote humano, más que libaciones y símbolos terrenales. Mucho era lo que se requería, mis hermanos, para poder librarnos de la miseria del pecado. Mucho era lo que se requería para poder reconciliarnos con Dios. Mucho era lo que se requería para poder justificarnos y para poder cubrir cada una de nuestras transgresiones. Nuestra miseria era profunda, incurable, que solo la suma de infinitas cualidades divinas podrían hacer algo por nosotros. Y todo esto que se requería para poder curarnos de nuestro estado desesperado no se podía hallar en esta tierra, mis hermanos. Ni tampoco en el sistema levítico del sacerdocio antiguo. Todo lo que se requería se podía solamente hallar en una persona. Y esta persona es el Señor Jesucristo. Lo mencionamos la semana pasada. Todas las cosas que ilustraba el sacerdocio levítico y el tabernáculo junto con todos sus inmuebles de oro estuvieron allí para comunicarnos de la suma de cualidades divinas que se requerían para curarnos de nuestro estado desesperado. Para esto estaban allí. Y que todas estas cosas serían halladas solamente en una persona, nuestro Señor Jesucristo. La miseria del hombre, mis hermanos, la miseria del hombre caído es grande, irremediablemente imposible, que humanamente no hay nada que se pueda hacer para cambiar lo que se ha hecho. Pecamos, no hay vuelta atrás. El hombre desobedeció, pecó contra Dios, se acabó. Todo está perdido, no hay vuelta atrás. Esta es la realidad de la humanidad. A partir de entonces, mis hermanos, nuestra herida es incurable. Nuestro estado delante de Dios está en su fase terminal. Cada facultad, cada miembro ha sido contaminado por el cáncer de un pecado incurable. Pero tenemos el Evangelio, el cual dice que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y es aquí, mis hermanos, donde las palabras de nuestro escritor deben brillar con tal luz propia a nuestros ojos. Él dice, pues tanto mejor ministerio es el suyo. Nuestro escritor sabe muy bien, mis hermanos, lo que se requería. Por tal motivo utiliza este comparativo tanto. Esta palabra que nuestro escritor emplea aquí en el versículo 6, no está allí solo para conjugar una frase, mis hermanos. Él está colocando ahí un comparativo de cantidad para comunicarnos que solo la suma de cualidades y cualificaciones divinas que Cristo posee pueden llevar a cabo y de manera eficaz nuestra redención. Esto es lo que está diciendo. ¿Y cuáles son, mis hermanos, todas estas cualidades y cualificaciones que Cristo posee para ser un sacerdote adecuado a nuestra necesidad? Bueno, todas y cada una de estas cualidades y cualificaciones supremas que se requerían de un sacerdote a favor de los hombres, nuestro escritor ya lo había enseñado en el capítulo 7, el capítulo anterior. Si usted quisiera retomar cada uno de estos puntos que ahora voy a recordarles, pues ahí están. Todos y cada uno, esto es un sermón, lo que vamos a citar así de manera a vuelo de pájaro, como dicen algunos. Bien, nuestro escritor, al hacer referencia de todas estas sumas de cualidades, en el capítulo 7 dijo que para remediar el caso perdido de los hombres era necesario un sacerdote que pudiera permanecer para siempre. Hebreos 7:3 dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Se requería un sacerdote distinto, de otra orden. Dice la palabra, según el orden de Melquisedec, Hebreos 7:15. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Para remediar el caso desesperado de los hombres, se requería omnipotencia divina para poder ejercer tal oficio, mis hermanos, a favor de los hombres. Hebreos 7:16 dice, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible.
se requería de la inmutabilidad de un sacerdote infalible, donde Dios pudiera jurar solemnemente por su mismo nombre, sabiendo que este sacerdote no le fallaría. Hebreos 7:20. Y esto, es decir, el sacerdocio de Cristo, no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre. Se requería de uno con la más alta y sublime de las perfecciones de la santidad para poder desempeñar este cargo. Hebreos 7:26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Se exigía que este sacerdote pudiera ofrecer más que un sacrificio animal, un sacrificio de tal magnitud capaz de aplacar la ira de Dios. Jesús ofreció el sacrificio perfecto, el de sí mismo. Hebreos 7:27, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Para remediar el caso desesperado de los hombres, se requería de una dignidad inmesurable y eterna como la de Dios mismo. Por esto fue que descendió, mis hermanos, la segunda persona de la Trinidad. Hebreos 7:28, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Y mis hermanos, por todas estas cualidades y por todas estas cualificaciones especiales y personales, es que nuestro escritor con toda certeza puede decir, tanto mejor ministerio es el suyo. Muchas funciones y muchos oficios eran requeridos, mis hermanos, para poder librarnos de nuestra miseria, para reconciliarnos con Dios, para justificarnos y salvarlos. Y todo esto, mis hermanos, todo esto que nuestra mente no alcanza a comprender, fue añadido a la humanidad de Cristo para ser enviado en rescate de los pecadores. Hay tanto en Cristo, mis hermanos, como persona, que fue capaz de hacer eficazmente todo lo que se requería. Hay tanto en la persona de Cristo, mis hermanos, que si se aumentaran por millones las generaciones de pecadores, de manera que se excedieran al número de las estrellas, las Escrituras seguiría diciendo, hay tanto todavía en Cristo para poder sostenerlas a todas y si le place redimirlas a todas. Hay tanto en Él, mis hermanos. Y ahora, por todo lo que Él es y por todo lo que Él posee, es que nuestro verso ahora sigue diciendo que Él es el único que puede ser mediador de un mejor pacto. Hebreos 8:6. Pero ahora, es decir, en oposición a todo lo que se ha dicho, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto. Mis hermanos, Cristo, por su naturaleza y dignidad y por toda la suma de cualidades divinas, vino a ser mediador de un mejor pacto. Poco antes, en el capítulo 7, versículo 22 de esta misma epístola, nuestro apóstol dijo algo muy similar. Él dijo, casi es igual, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Esto, mis hermanos, se dice en el contexto del juramento que Dios hace sobre el Hijo, que Jesús ha sido hecho fiador de un mejor pacto. Y aquí en nuestro verso 6, por las múltiples cualidades y oficios que se requerían para poder librarnos de esta miseria, es que Jesús es constituido un mediador mejor de este pacto. Y estamos hablando del mismo pacto. Así que Jesús es tanto fiador como mediador de un pacto. Entre ser fiador y mediador, mis hermanos, hay una diferencia considerable que no debe de ser confundida la una con la otra. Así que antes de poder hablarles acerca de Jesús como mediador de un pacto, permítame explicarles de manera breve lo que es ser fiador de un mejor pacto, para así poder entender la diferencia de ambas y no confundirnos. Cristo es ambas cosas,
pero cumple un rol distinto en cada una de ellas. La palabra que la Reina Valera traduce en Hebreos 7:22 como fiador, tiene una raíz en su idioma original, la cual significa atado, ligado, o incluso podríamos decir preso. Así que al decirnos que Jesús es fiador de un mejor pacto, lo que básicamente se nos está tratando de comunicar con esta palabra es que Cristo posee una disposición inquebrantable para permanecer atado, unido, bajo lazo, apresado. ¿A quién creen? A su iglesia. A su iglesia. ¿Y con qué propósito, mis hermanos, es que Cristo se ata de esta manera a su iglesia? Con el propósito de garantizar que delante de Dios cumplamos a la perfección con toda justicia. Cumplamos delante de Dios con toda justicia. Y al mismo tiempo, que en cada transgresión donde nosotros le fallemos a la perfecta justicia de Dios, ésta pueda ser siempre satisfecha. Estas dos cosas demanda Dios de nosotros. Y en ambas cosas, Jesús se presenta como nuestro fiador, como nuestra garantía, una palabra más común a todos, garantía. Permítame ahora decir lo mismo, pero ahora de la siguiente manera, para que quede más claro. Si Dios habrá de tener a hombres y mujeres como nosotros, como ustedes, en el cielo, Dios demanda el cumplimiento perfecto de toda su justicia. El Salmo 24:3 pregunta: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? La palabra dice: el limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Nadie, mis hermanos, puede hacer esto. Nadie, nadie. Si alguien le pregunta: hermano o hermana, amiga, amigo, yo sé que tú eres cristiano, te tengo una pregunta, ¿qué se necesita para entrar al cielo? ¿Qué puedo hacer yo para hacer al cielo? La respuesta correcta, mis hermanos, es perfección absoluta. Para poder entrar al cielo, tú necesitas cumplir de manera cabal y de manera infalible toda la ley de Dios, sin fallar ni en pensamiento, en palabra, obra, ni el pensamiento más profundo, recóndito, ni motivación. Perfección absoluta. Si tú quieres entrar al cielo, esto es lo que se requiere. Esto es lo que se requiere. Pero también demanda que en caso de que hasta este momento tú hayas cometido un solo pecado, debes hacer expiación por ese pecado. Si has transgredido su ley, esta debe de ser saciada hasta satisfacer la dignidad del ofendido. Y en este caso, el ofendido es Dios. Y Él posee una dignidad eterna. Él posee una dignidad eterna. Y por lo que sabemos, mis hermanos, somos injustos, transgresores de la ley. Y como humanos mortales, incapaces de limpiar la más pequeña de nuestras transgresiones. Así que, mis hermanos, ninguno de nosotros, ninguno de ustedes puede hacer algo al respecto. Nadie. En una o mil vidas que Dios te considerara, que te diera, jamás podrías. Jamás podrías. Nadie podría hacerlo. Pero Dios ha puesto su confianza en uno que no le fallará. El Hijo. Él ha sido fiador de su iglesia, hecho fiador de su iglesia. La garantía asegura que en todo lo que su iglesia no pueda cumplir, que en todo lo que su iglesia le falle, Dios pueda demandarlo, pueda solicitarlo y tomarlo del Hijo. Cristo, mis hermanos, ha cumplido la ley a la perfección por todos nosotros. Esto lo dice Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Jesús se sujetó a las demandas de la ley, mis hermanos, y Él cumplió con toda justicia. Y esto, mis hermanos, no lo hizo por sí mismo. No lo hizo por sí mismo. Él no tenía necesidad de demostrarle a nadie que Él era justo, porque Él era Dios. Esto lo hizo por causa de a quienes se ató, de a quienes ligó su corazón. Jesús se sujetó a todo esto. Dice Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. También dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado,
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y una vez, mis hermanos, que el Señor Jesucristo ha presentado una obediencia perfecta a la ley, cosa que demandaba a Dios, también se dispuso para pagar con su cuerpo y alma las transgresiones de todos nosotros. Hay que satisfacer la justicia de un Dios que fue infinitamente ofendido, de manera infinita. Y Jesús, mis hermanos, por medio del sacrificio supremo, el de sí mismo, hizo también completa satisfacción por las transgresiones de cada uno de su iglesia. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Su obediencia perfecta y todos sus sufrimientos fueron por causa nuestra. Jesús ligó su corazón a su iglesia y su disposición, mis hermanos, para permanecer de esta manera atado a ella es inquebrantable. Y ahora Él garantiza a Dios en nuestro lugar una obediencia perfecta a la ley. Él la garantiza, y donde hemos fallado, también garantiza que Dios tendrá satisfacción por esas transgresiones. Dios podrá satisfacer de manera perfecta en todo lo que nosotros no hemos cumplido. Jesucristo, mis hermanos, ha amado a la iglesia con un amor tan valeroso que ha dado la cara a Dios por ella. Eso es lo que está haciendo. Ese es uno de los significados profundos de la palabra fiador. Si hay alguien que va a encarar a Dios en tu lugar, ese es Jesucristo. Tu vergüenza, tus crímenes, que de verdad te avergonzarías tanto delante de Dios. Si delante de los hombres será algo vergonzoso, ahora delante de Dios es mucho peor. Jesucristo dará la cara por ti. Eso es lo que está diciendo. Él ama, mis hermanos, a su iglesia de una manera tan valerosa. Dará la cara por ella. Y donde ésta ha incurrido en transgresión, Él dice: yo pagaré por ella. Fue R.C. Sproul, mis hermanos, quien dijo en una ocasión: el primer Adán le dijo a Dios: no me culpes a mí, culpa a mi mujer, la mujer que me diste. Pero el segundo Adán dijo: no culpes a mi novia, no la culpes a ella, cúlpame a mí, cúlpame a mí. Mis hermanos, Cristo es el fiador de su iglesia. Él se ha atado de esta manera a su esposa y como fiador garantiza que mientras Él viva, este oficio a favor de nosotros continuará, no cesará aquí en la tierra, ni se agotará en los cielos. Él, como fiador de un mejor pacto, seguirá operando la debida gloria y honra a Dios en nuestro lugar. La tierra podría ser destruida. ¿Podría Dios crear otras cientos de galaxias en el año infinito de las eternidades? ¿Podría Dios crear otro cielo? ¿Podría hacer un nuevo lugar para su estrado y podría destruirlo y crear otro nuevo? Mis hermanos, todo cambiaría. Todo lo podría cambiar Cristo. Pero hay una cosa: Él aún permanecerá. Y si Él permanece, mis hermanos, la iglesia, su esposa, también permanecerá y seguirá estando atada a su corazón. Cristo, mis hermanos, es su fiador. Cristo se ha enganchado a su iglesia. Donde quiera que Él va, a donde quiera que Él esté, a donde quiera que Él descienda, Él la llevará consigo, así como un fiel esposo lleva a su esposa a todas partes que Él va. Esto es, mis hermanos, Cristo ha ligado el corazón, su corazón con su esposa que llama iglesia. Cristo, como fiador de un mejor pacto, así siempre permanecerá atado a nosotros para garantizar que todo cuanto Dios requiere de nosotros pueda siempre ser encontrado sin faltarnos nada. Esto, mis hermanos, es un motivo de alabanza, de adoración y de amor por Cristo. Pero por otra parte, Cristo no solo es fiador de un mejor pacto, sino también mediador de un mejor pacto. Este es el otro oficio, mis hermanos, que ahora aparece en el capítulo 8 en referencia a este mismo pacto. Hebreos 8:6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto. Y para definir lo que la Escritura quiere decirnos con esta palabra, mediador, quiero compartirles ahora, mis hermanos, al menos 8 aspectos elementales que componen este oficio de ser mediador entre Dios y los hombres. Uno es la naturaleza de este oficio.
el propósito del oficio, las personas que están en disputa, las personas que se interponen entre ellos, el motivo que le impulsa, los beneficios que emanan de este oficio, las partes que se benefician de este oficio y la continuidad de este oficio. Cada uno de estos, mis hermanos, nos ayudará a tener una comprensión más completa de lo que la Escritura quiere decirnos o comunicarnos con la palabra mediador. Comencemos con el primero, la naturaleza de este oficio. La naturaleza general del oficio, mis hermanos, de mediador puede deducirse de esta misma palabra, alguien que está en medio. Y un mediador, mis hermanos, no es solamente de uno. Tal y como dice Gálatas 3:20, y el mediador no lo es de uno solo. Su función consiste en interponerse entre dos partes, pero más específicamente es oponerse de pie entre dos partes opuestas. Esa es la intención. En segundo lugar, el propósito del oficio. El objetivo principal de un mediador, mis hermanos, es acercar a las personas que están en conflicto. Que ellas puedan llegar a un acuerdo donde ambas puedan, por decirlo así, estrechar sus manos, llegar a un acuerdo. El apóstol Pablo lo expresó así en Efesios 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y en Colosenses 1:19 y 20 lo dijo de la siguiente manera: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. En tercer lugar, las personas que están en disputa. Las personas que están en disputa, mis hermanos, son por una parte Dios el Creador y de la otra parte del ring el hombre, quien ha pecado contra Dios y quien ha provocado su fulminante ira. Muchos de los ángeles, mis hermanos, también pecaron en contra de Dios y ellos también están en disputa con Dios. Si ellos habrían de ser liberados, ellos también tienen la misma necesidad de que Dios levantara un mediador en medio de ellos a su semejanza. Pero lamentablemente, mis hermanos, no fue así. Dios nos socorrió a nosotros. La salvación de los ángeles es imposible. Es imposible, como al principio ilustrábamos, así nos encontrábamos. Pero la diferencia es que Hebreos 2:14 dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Ninguno de la Trinidad en Dios, mis hermanos, está dispuesto a ser un mediador por los ángeles. Ninguno, no lo quisieron. Pero Cristo enganchó su corazón y quiso, y lo deseó. El Padre lo deseó y el Espíritu Santo estuvieron de acuerdo. Y vinieron y nos socorrieron. Si esto no hubiese sucedido en la eternidad, mis hermanos, nuestro caso estaría perdido. No habría esperanza. Pero en cuarto lugar, la persona que se interpone entre ellos. La persona que se interpone es el Hijo de Dios. Fue precisamente para esto que Jesús, la segunda persona de la Trinidad, asumió la naturaleza de hombre. Mis hermanos, como hemos dicho al principio, nadie podía ser digno de compadecer ante Dios si no es Dios mismo. Y nadie podría ser un perfecto representante del hombre si no es hombre. Así que Jesús, para ser un mediador apropiado entre Dios y el hombre, fue que vino a ser Dios manifestado en carne en esta tierra. Dios y hombre a la vez, completamente. Dice 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Timoteo 3:16, no hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. Él se manifestó como hombre, fue justificado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido en gloria. En quinto lugar, el motivo que le impulsa. El motivo que impulsó, mis hermanos, el establecimiento de un mediador fue solo el intenso y amor especial de Dios por el hombre. Dice Tito 3, del 4 al 5, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Fue solo, mis hermanos, su peculiar amor por la humanidad lo que movió el corazón del Padre
a enviar a Jesús como un mediador. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y fue el amor del Hijo, mis hermanos, por su Padre y por el hombre, lo que le movió a darse a sí mismo para este mismo fin. El Salmo 48 dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y en el Nuevo Testamento, Efesios 5:25, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En sexto lugar, los beneficios que emanan de este oficio. Los principales beneficios de este oficio son la reconciliación, el perdón y la paz entre Dios y los hombres. Por la sola mediación del Hijo, mis hermanos, es que Dios es movido a perdonar al pecador, a buscar de manera intensa su reconciliación, y para que a raíz de esta intervención mediática del Hijo haya paz entre ambas partes. Pero por otro lado, mis hermanos, ya que Cristo también es un mediador del hombre, éste le transfiere al pecador su espíritu, para que éste pueda humillarse ante Dios por sus pecados, para que éste sea movido a pedir perdón, para que éste posea una disposición inquebrantable para amarlo, para buscar a Dios, para honrarle de todas las formas. Cristo, por una parte, encuentra la disposición del Padre, pero no estaba en el hombre, mis hermanos. Así que para beneficiar, Jesucristo presenta un sacrificio, satisface las transgresiones, le cumple a Dios. Dios está dispuesto, pero ¿lo estará el hombre? Él es un aborrecedor. Tú eras un aborrecedor de Dios. No había manera en que tú quisieras reconciliarte con Dios. Pero ahora contempla las riquezas de la bondad de Cristo, hermanos. Cristo te dio algo de Él. Te dio su espíritu, para que entonces en ti pudiera haber esa disposición para buscar a Dios, para pedirle perdón, para sentir el peso de tus pecados, para suplicar y humillarte delante de Dios, y que de verdad hubiese paz entre ambos. Cristo te dio de lo suyo, y es por eso, mis hermanos, que muchos de ustedes son altamente preciosos a los ojos de Dios, no porque lo son en sí mismos, sino porque tienen algo de Cristo en ustedes. Por eso Dios les ve y dice: wow, mi iglesia, preciosa, preciosa. Él ve un reflejo de Cristo en cada uno de ustedes. Y eso que esta obra todavía no está completa. Está por manifestarse. Así que, mis hermanos, Cristo vuelve el corazón de Dios al hombre al impartirle de lo suyo a los pecadores. Y estos ahora pueden amar a Dios, pueden admirar a Dios, pueden complacerle en todo. Todo lo que el Hijo hace, también su iglesia lo quiere hacer por el Padre. Dice el Señor en Zacarías 13:9, y ellos invocarán mi nombre y yo les responderé. La reconciliación ya fue dada. Les diré: este es mi pueblo, y ellos dirán: y el Señor es nuestro Dios. Paz, perdón, reconciliación entre ambas partes. En séptimo lugar, las partes que se benefician de este oficio. Las partes que participan de todos estos dulces beneficios, mis hermanos, como dijimos, no son los ángeles. Para ellos no hay un mediador, pero tampoco lo es para todos los hombres. Los beneficios son exclusivamente para los elegidos de Dios. Los beneficios son solamente para aquellos que Dios le entregó a Cristo. Cristo, mis hermanos, murió por aquellos que Dios le dio, y su trabajo como mediador solo podrá beneficiar a aquellos por quienes Cristo murió. Cristo dice en Juan 17, 9 y 10, el Evangelio: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Una oración particular. Y por último, mis hermanos, veamos la continuidad de este oficio. Cristo, como mediador entre Dios y los hombres, continuará ejerciendo este oficio mientras que quede algún elegido por reconciliar, algún elegido en quien impartir su espíritu. La garantía de su mediación, mis hermanos, seguirá siendo efectiva hasta que el último de los suyos sea perfeccionado, y así seguirá para garantizar la eterna aceptación de todos los que le fueron dados. Es en este respecto que dice Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Así que, en resumidas palabras, mis hermanos, podemos decir
que Cristo como mediador permanece entre Dios y el hombre. Número 1, para hacer intercesión a Dios a favor del hombre. Y número 2, para declarar al hombre la perfecta voluntad de Dios. Y como fiador, podemos decir también que Cristo se ha atado a sí mismo a los hombres para que por medio de él su iglesia pueda cumplir a cabalidad con todas las demandas justas que Dios exige del hombre. Y para ofrecer satisfacción a su justicia, donde quiera que su iglesia carezca, Dios pueda tomarlo de él. Todo esto, mis hermanos, como un todo, nos da a entender la lamentable condición en que se encuentran aquellos que rechazan a Cristo. Aquellos que no le ven como un mediador. Todos los que buscan su propia aceptación por medio de sí mismos, sin la mediación, sin la intervención de Cristo, sin tenerle a Él como su fiador, se han colocado a sí mismos, mis hermanos, en el banquillo de los demonios, en el estado de los ángeles caídos. Se han colocado a sí mismos en el caso desesperado e irremediable de estos ángeles a quienes no se les proveyó un mediador. Se han afiliado a ellos, se han colocado en ese lugar. Todos los que rechacen a Cristo. Despreciar a Cristo, apartarse de Él, es renunciar a la suma de cualidades y cualificaciones divinas que Cristo posee como sacerdote, las cuales hemos dicho que pueden de manera perpetua lograr la reconciliación entre Dios y el hombre, el perdón y hacer la paz entre ambas partes. Esto es una de las razones, mis hermanos, de las por qué los tormentos del infierno son eternos. Son eternos. Si al compadecer ante Dios, porque todos compadecerán, cada uno de ustedes, joven, alto, viejo, lo que sea, si al compadecer ante Dios no tienes a Cristo como mediador, ni como tu fiador, es porque entonces optaste por el camino torcido de querer satisfacer la justicia de Dios por medio de un mérito personal y un mérito imperfecto. Si los tormentos del infierno son eternos para alguno, es porque entonces se optó por querer pagar con nuestra carne y sangre el precio de nuestras transgresiones. Tener a Cristo como mediador, mis hermanos, es tu vida misma. No hay obra que tú puedas presentar a Dios para presentar un mérito personal. No hay manera de que tú puedas pagar uno de tus solos pecados, el más pequeño de todos, no lo hay. El ofendido es eterno, el castigo es eterno, no se puede, se necesitan cualidades divinas para remediar este estado desesperado. Tú no lo podrás hacer. Tú necesitas a Cristo. Es una insensatez, es una necedad querer andar por la vida creyendo que de alguna manera hay suficiente mérito en nosotros, digno del agrado de Dios y de ser recompensado con el cielo. Esto es una necedad. E igualmente de insensato, mis hermanos, es creer que si en algo nos hemos equivocado, solo bastará de algunas otras buenas obras para sopesar y borrón y cuenta nueva por lo que fue hecho. No, eso es una necedad. No hay manera de que puedas hacer satisfacción por tus propios pecados. Para todo lo que te alcanza es para pasar una eternidad bajo los horrendos tormentos del infierno. Nunca de los nunca podrás hacer satisfacción por uno solo de ellos. Continuarás satisfaciendo la justicia de Dios y no se acabará, porque Dios es eterno, su valor es incalculable, su dignidad es infinita. Nuestro caso, tu caso desesperado necesita a uno que sea santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y que se diga también más sublime que los cielos. Tú necesitas a uno como Cristo. Hablando de Cristo como mediador, John Owen escribió: al acudir a Dios por medio de Cristo en búsqueda de perdón, es contemplar cómo la amenazante ley junto con todas sus maldiciones pierden su aguijón en su sangre, poniendo fin a su obligación de castigo. Venir a Cristo el mediador es ver cómo en la cruz, todos los pecados son recogidos y puestos sobre Cristo, donde la espada de su ira no hace más que derramar ahora gracia, misericordia y perdón por medio de su sangre. Esto solo puede ensanchar el corazón del pecador. Mis hermanos, no hay nadie como Cristo en los cielos, ni hay nadie como Cristo en la tierra. Solo Él cumple con la suma de todas las cualidades y cualificaciones que se requerían como Dios y hombre,
para ser un mediador adecuado entre Dios y los pecadores. Buscar cualquier otra forma, mis hermanos, de complacer a Dios, de estar cerca de Dios, es una locura, es una necedad. No hay manera. Sigue diciendo nuestro texto. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. La mediación de Cristo, mis hermanos, aquí se aplica de manera especial a un pacto. Este es el pacto del que se dice que Cristo es mediador. En otras palabras, Cristo ha procurado un pacto entre Dios y los hombres para garantizar la eterna salvación de su iglesia. Él ha procurado un pacto. Cristo, como nuestro mediador, se ha comprometido a velar perpetuamente por el cumplimiento de este pacto. Cristo, dice la Escritura, permanece a la derecha. ¿Y tú qué crees que está haciendo a la derecha, hermanos, del Padre? Él está como custodio de esta nueva alianza. Porque es solo bajo los términos de este pacto de gracia, mis hermanos, en que Dios se compromete a cumplir, a asegurar el otorgamiento a viles pecadores como nosotros, todo lo que se llegó en ese acuerdo eterno, que ya fue pagado, ya fue realizado, y ahora Cristo, como un custodio, simplemente a la diestra del Padre se asegura que las cláusulas, cada coma de este pacto se cumpla al pie de la letra. Pero al mismo tiempo, mis hermanos, Él, como fiador de ese mismo pacto delante de Dios, se asegurará que la gloria y el honor de Dios no sean mancillados por causa de los receptores de estos beneficios, sino que en su lugar estos puedan vivir delante de Dios como es debido. De este mejor pacto se dice que está establecido sobre mejores promesas. Esto de fiador ya lo mencionamos, y ahora no lo voy a repetir, pero ambas cosas está Cristo. Aquí estoy yo intermedio, cumpliendo, Señor, sí, cumple, y donde la honra y la gloria debida a su nombre no se lleve a cabo, Él interviene. Esto es lo que está pasando aquí, como sumo sacerdote. Ahora dice, de este mejor pacto se dice que está establecido sobre mejores promesas. Las promesas aquí comprendidas, mis hermanos, son el fundamento del pacto de Dios con el hombre. Esto es lo que ahora está diciendo nuestro texto, que su pacto está establecido sobre mejores promesas. ¿Cuáles promesas? Sus mismas promesas. De modo que lo que obliga a Dios a cumplir su pacto con el hombre es solamente lo que Él ha prometido, es decir, sus propias promesas. Por el pacto hecho es que Dios se obliga a sí mismo con el hombre, y este pacto se establece en sus propias promesas. Hermanos, los santos de todas las épocas, y esto es de vital importancia, y esto es algo que tú debes entender, han entendido que Dios no puede ser de ninguna manera fiel a su pacto fuera de lo que Él mismo ha dicho. Fuera de lo que Él ha dicho. Él no se inventen cosas. Él ha dado promesas a su pacto y Él se limita a cumplir lo que Él ha dicho. Y esto, mis hermanos, los santos de estas épocas lo entendieron bien. Dios no está obligado a conceder nada que esté fuera de sus promesas. Nada. Y esto es de vital importancia, conocer sus promesas. Pero por otra parte, mis hermanos, también todas las promesas sobre las cuales se establece este pacto pueden ser esperadas con toda confianza. Porque este pacto se establece sobre promesas, este pacto se cumplirá sobre lo que Dios ha prometido. Para nosotros esto nos da confianza. Hay un pacto inquebrantable que Dios está obligado a cumplir, y son sus promesas las que Él nos ha dado, y es sobre esta base donde nosotros podemos pedir y suplicar a Dios. Esto es importante. Todos los santos de la iglesia, mis hermanos, registrados en la Escritura, y miles de creyentes después, han entendido esto. Esto es una fuente de fortaleza, mis hermanos, y consuelo para todos nosotros. Saber que su pacto se establece sobre mejores promesas es motivo de mucho aliento en el día malo. Por ejemplo, en el día de la aflicción, tal vez alguno venga afligido. Hay una respuesta en sus promesas. En el día de la aflicción, David se consoló en las promesas del Señor. Dice el Salmo 119, 49 al 50, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en el cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Cuando alguno está luchando con el pecado y su deseo de mortificarle, son en las promesas de Dios, mis hermanos, donde nosotros vamos a encontrar la fuente, la fuerza para mortificar tales pecados, para vencer.
Dice Pablo en 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puestos que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esto está establecido en el pacto. La promesa ahí está. Dios está obligado a cumplir si tú crees en estas promesas. Cuando alguno es débil en su vida de oración, serán solo sus promesas las que podrán vitalizar sus súplicas a Dios. ¿Alguien tiene debilidad en su vida de oración? Por supuesto, mis hermanos, más de uno aquí. Todos. Hay una promesa. Refiriéndose a la promesa de Dios, David dijo en 2 Samuel 7:27, porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo, yo te edificaré casa, por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. David fue motivado a orar por causa de las promesas. Cuando alguno se siente abandonado por Dios, una difícil lucha de prueba y tentación, hermano, hermana, también puede encontrar consuelo y esperanza, la que necesita. Dice el Salmo 94:18, cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. Y el Salmo 119:81, desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. David se sentía desesperado, abandonado. Mi alma desfallece, Señor, pero sigo esperando en tu palabra. ¿Por qué? Porque Dios no puede mentir. Porque esto está establecido, hermanos, que se llevará a cabo. Dios no puede fallar a el acuerdo que ha hecho con el Hijo. Cuando alguno en sus aflicciones más tristes y en medio de sus problemas siente que ya no puede más, que su paciencia ha llegado a su límite y que ya no hay nada más no hay más solución, solo sus promesas podrán ayudarlo a atravesar estos valles oscuros. Dice el Salmo 119:92, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Hermanos, cuando alguno se siente como muerto espiritualmente, ¿te ha pasado? Y desea esa vitalidad de la vida cristiana que teníamos al principio. Son las mismas promesas, mis hermanos, las que nos podrán vivificar de esta manera. Hablando de lo que Jehová habló, dijo Isaías, oh Señor, por todas estas cosas que has dicho, los hombres vivirán, y en todas ellas está la vida de mi espíritu, pues tú me restablecerás y harás que viva. Hermanos, el establecimiento de este pacto sobre mejores promesas es lo que garantiza todo lo que necesitamos, que será suplido lo que necesitamos. Pero si alguien no tienes, porque pides mal, porque estás pidiendo mal, para gastar en vuestros propios deleites, dice la Escritura. ¿Por qué tanta debilidad entre ustedes, hermanos? Porque no conocen sus promesas. ¿Por qué tanto claudicar de la fe y frialdad, y luego si estás y luego no estás y luego te tienen que llamar? Porque no conocen sus promesas, no están aprovechando de los beneficios de este gran acuerdo que Cristo y el Padre hicieron en la eternidad y que allí está disponible mejor. Son mejores promesas para nuestra vida cristiana. Mis hermanos, las promesas de Dios son el fundamento donde Dios ha establecido su pacto, donde Él mismo se ha atado para que donde quiera que alguno las busque y las reclame fervorosamente por medio de Cristo, Dios no pueda más que ser verdadero y no mentir, darlas, otorgar lo que prometió. Cristo está a la derecha, hermanos, no puede fallarle a Cristo. Se llegaron a un acuerdo entre ambos. Por eso David tuvo ese atrevimiento y tú también deberías de tenerlo, hermano, hermana. Tú deberías de ser semejante a David, como cuando él dijo, por eso es que yo tu sierva, este miserable hombre, esta miserable pecadora, mis hermanos. Decirle a Dios, por eso, Señor, solamente por causa de Cristo y lo que ustedes hicieron, es que tu siervo tiene el atrevimiento de hacer esta súplica. Tan elevados, mis hermanos, y tan sublimes son los beneficios de sus promesas sobre su pueblo, que no es de extrañar por qué Satanás es tan empeñado en atacar estas promesas. La confianza
en sus promesas. No es de extrañarse, mis hermanos, porque Satanás siembra tantas dudas en nosotros respecto a lo que Dios te ha prometido. No es de extrañarse, mis hermanos, porque se empeña en hacernos creer que no las mereces. Es cierto, no las mereces. Esto es correcto. Satanás, ahí sí dijiste la verdad. No las merecemos. Pero si estamos en Cristo, entonces tenemos un mediador y un fiador de un mejor pacto. Lo cual significa, mis hermanos, que Cristo hará todo lo que tenga que hacer hasta que disfrutemos todo lo que Él compró con su propia sangre. Diga lo que diga Satanás. Te dice, no. Esas promesas no son para ti. No, yo tengo un mediador. Si tú tienes que hablar con alguien, habla con el Señor. Por eso Pablo, mis hermanos, puede decir con toda seguridad en 2 Corintios 1:20, porque todas las promesas, escuche bien, todas las promesas de Dios son en Él sí y amén. Perdón. Mis hermanos, el pacto que Dios ha establecido sobre estas promesas es un motivo para que nosotros le alabemos, mis hermanos, para desbordar de agradecimiento, para adorarle como es debido. Hermanos, la esperanza que tenía David en las promesas del Señor lo movieron a decir, como lo dijo en el Salmo 71:14, mas yo en ti esperaré siempre y te alabaré más y más. Dice 2 veces, más y más. Yo esperaré en ti, Señor, en tus promesas. Las espero porque no te dejarán plantado. Ahora, a las promesas a las que se alude aquí en nuestro texto se le llaman mejores. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. ¿A qué se refiere nuestro escritor, mis hermanos, por mejores? Algunos piensan que las promesas del primer pacto y las del segundo difieren en materia y sustancia. Es decir, algunos han llegado a creer que lo que les fue prometido a los antiguos bajo la ley, las promesas del primer pacto, consistía solo de beneficios externos, terrenales y temporales, mientras que las promesas del nuevo pacto consisten en promesas espirituales, celestiales y eternas. Pero dicha manera de pensar, hermanos o hermanas, está equivocada, porque la misma esencia de las promesas que le fueron prometidas a los judíos son las que ahora nos son otorgadas a nosotros. Estas le fueron prometidas a ellos. Esto sabe que poner atención. Cada palabra que yo escribo acá, mis hermanos, está sumamente pensada. Lo que les fue prometido a ellos es lo que nos ha sido otorgado a nosotros. Para clarificar aún más nuestro punto, la diferencia, mis hermanos, no está en la materia y sustancia de las promesas, sino en la presentación que venían envueltas esas promesas. Todas esas mismas promesas espirituales, celestiales y eternas que hoy disfrutamos eran igualmente conferidas en el antiguo pacto. Pero su manera de otorgarlas, mis hermanos, no eran tan claras como en el nuevo pacto. Pues estas siempre estaban comprendidas ¿en qué? En la circuncisión, en la tierra de Canaán, Jerusalén, en la ley ceremonial, en el templo. Y todas estas y cada una de estas cosas tuvieron que ser de manera muy diligente interpretadas para no desviarse hacia el error. No eran tan claras las promesas. Por esto dice Pedro, 1 Pedro 1, 10 y 11, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Y además dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias. Ellos estaban con lupa, hermano, observando cada cosa. Estaban en una sombra, no había tanta claridad. Pero en esencia y materia eran las mismas promesas. Por ejemplo, Moisés dijo bajo el antiguo pacto en Deuteronomio 10:16, circuncidad pues. ¿Qué es la circuncisión? Es ese corte del prepucio. Pero él dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. ¿Qué está diciendo Moisés?
Moisés, mis hermanos, está hablando a los israelitas que ellos necesitan una transformación de espíritu, una circuncisión espiritual. El prepucio, hermanos, yo estaba hablando con mi esposa la otra vez mientras ella estaba lavando ropa y yo dije, oye, mira, ¿dónde? Tú pensarías que el prepucio tenía que ver con la transformación del corazón. Es una promesa súper oscura, ¿no? Y ya no reflexionen en eso, por favor. El profeta Jeremías entendió la misma esencia espiritual cuando dijo en el capítulo 4:4, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. Esto, la circuncisión bajo el antiguo pacto y ellos ya habían entendido. Moisés y Jeremías ya habían entendido. Esto nos habla de un asunto del corazón. Yo no hubiera llegado a esa conclusión. Y Pablo, en Romanos 2:29, bajo el Nuevo Testamento, ya bajo el nuevo pacto, él dijo lo mismo, sino que es judío el que lo es en lo interior y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. Bajo el viejo pacto, la Escritura dice, estamos tratando de mostrar, mis hermanos, que la esencia de las promesas antiguas son las que hemos recibido. Bajo el viejo pacto, la Escritura dice que Abraham solo no se debilitó en su fe, sino que aún contra toda la esperanza creyó que Dios era poderoso para darle un hijo, siendo él casi de 100 años y su esposa Sara estéril. Abraham estaba en una promesa oscura. Sin embargo, él vio al Mesías prometido y Jesús confirmó esto en el Evangelio de Juan 8:56. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, lo vio y se gozó. Y en Hebreos 11:8 se dice nuevamente de Abraham, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió, escuche bien, sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de las mismas promesas, porque esperaba, ¿qué cosa? La ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿No es acaso las mismas promesas las que esperamos? Son las mismas. Y así, mis hermanos, muchos otros de los relatos de la Biblia guardan verdades espirituales acerca de la persona y obra de Cristo, y para ser discernidas tienen que ser muy diligentemente observadas a detalle, porque no son muy claras. Ahora, habiendo dicho que la sustancia y materia de las promesas eran las mismas, quizás alguien se pregunte, entonces, ¿en qué sentido se dice que son mejores? Si son lo mismo. Vamos a ilustrarlo de esta manera, mis hermanos. Por experiencia visual sabemos que el sol no brilla tanto al salir por la mañana como cuando está en el mediodía. Sin embargo, sabemos que es el mismo sol. Un mismo sol brillando en distintas intensidades. Lo vemos en la mañana. Si usted se levanta tempranito, sale de este lado el sol. Y comienza a ver un destello oscuro. Y comienza a elevar y esa iluminación va aumentando hasta el mediodía. Es el mismo sol brillando en diferentes intensidades. Así son las promesas, mis hermanos, del antiguo pacto. En comparación a las del nuevo pacto, las promesas del antiguo pacto son las promesas del amanecer del día. Las promesas del antiguo pacto son esas promesas que surgieron aproximadamente a las 6 de la mañana en el plan de redención. Para ampliar nuestra explicación, recuerda, ¿cuál fue la promesa más temprana del día? Que se le dio antes del amanecer del sol de sus promesas. ¿Recuerda cuál es la promesa más temprana? Génesis 3:15, la cual dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. En aquel entonces, mis hermanos, ¿quién podría haber interpretado este texto con toda claridad? ¿Quién habría podido llegar a concluir que este texto hablaba de Cristo tal y como lo conocemos y lo hemos expuesto ahora? Nadie, mis hermanos. Que vendría de una mujer por medio de un nacimiento virginal, que viviría una vida perfecta en lugar de todos nosotros, que sanaría enfermos, que haría muchos milagros y que por medio de su sacrificio en la cruz nos libraría de nuestro pecado y del poder opresor de Satanás sobre nuestras almas. Nadie llegaría a esta conclusión tan temprano. No podría. Matthew Henry dice de este pasaje, Génesis 3:15 fue la aurora del amanecer del Evangelio. Las promesas del antiguo pacto, mis hermanos, son los primeros albores del amanecer, la luz sonrosada de un nuevo día. Pero las promesas del nuevo pacto son llamadas mejores
porque estas promesas pertenecen al mediodía, donde el sol ilumina con toda claridad. Así que la diferencia entre las promesas hechas a los judíos y las promesas hechas a los cristianos no difieren en materia y sustancia, sino en la manera de revelarse unas y otras. Pero no solamente, mis hermanos, son llamadas mejores por esto, sino también por el tipo de obra que éstas producen sobre la mente y los corazones de los hombres. Lo repito, son llamadas mejores por el tipo de obra que éstas producen sobre la mente y el corazón de los hombres. Estas nos hablan con mejor claridad acerca de las ricas bondades y las misericordias y la gracia de Dios. Y al ser tan claras, mis hermanos, y debido al conocimiento que proporcionan, es que a diferencia de las pasadas, estas producen mejores efectos sobre el corazón y la mente. Así que si estas nuevas promesas son mejores y producen mejores resultados en el corazón, esta es la pregunta del millón. ¿Qué es lo que lógicamente se espera de nosotros? ¿Estas son más claras? ¿Producen mejores efectos en el corazón de lo que hicieron en el antiguo pacto? ¿Qué es lo que lógicamente se espera de nosotros, mis hermanos? Se espera una mejor respuesta de nuestra fe. Al otorgarnos Dios mejores promesas, lo que se espera es que cada creyente bajo el nuevo pacto no ande a tientas como lo anduvo Abraham, sino saber exactamente a dónde va. Como lo anduvo Moisés durante 40 años dando vueltas en el desierto, sino saber dónde está el camino y cuál debe de andar. Como lo anduvo el pueblo de Israel, donde Moisés deseaba que Dios les diera su espíritu para que por fin entendieran, porque eran duros. Y así nos podemos ir, mis hermanos, por cada uno de los relatos bíblicos del Antiguo Testamento. Si Dios nos ha dado mejores promesas, mis hermanos, entonces esto significa que Él espera una mejor respuesta. ¿Qué dice Lucas 12:48? Porque a todo al quien se le ha dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¿Te alegras de tener mejores promesas que los judíos? ¿De estar en un pacto mejor? Y a nosotros, mis hermanos, déjenme decirles que bajo este nuevo pacto se nos ha dado mucho. Y si se pregunta, ¿qué clase de respuesta espera el Señor de nuestra parte en base a sus mejores promesas? Solo para que tenga una idea, mis hermanos, le voy a leer una porción de la Escritura. Y póngame atención, ya estoy terminando. Para que tenga una idea de lo que Dios espera, solamente le voy a dar una porción de la Escritura de todo lo que fueron capaces de hacer los hombres y mujeres que vivieron bajo las promesas oscuras del Antiguo Testamento y que además nunca las recibieron. Vayamos juntos a Hebreos 11, por favor. Y vamos a ver, mis hermanos, los hechos de estos hombres y mujeres de quienes se dice que nosotros tenemos mejores promesas que ellos. Y vamos a ver qué es lo que hicieron. Y si Dios espera algo más que esto, ¿por qué tenemos mejores promesas? Es pues la fe la certeza de lo que se espera. Recuerde, estamos hablando de promesas más débiles. Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque le traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra
ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de las mismas promesas, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Y ahora escuche, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. 14. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Saúl respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron del decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no le tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefte, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon la boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptados el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Es increíble, ¿no? Pero ojo, y termina diciendo, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante de la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Hermanos, esto fue lo que ellos fueron capaces de hacer. Hombres y mujeres de Dios a quienes se le dieron promesas oscuras y que además dice no las recibieron. Ahora usted pregúntese, si estos fueron los frutos de su obediencia y de su fe bajo estas promesas, ¿qué espera Dios de nosotros cuando nosotros vivimos a la luz plena de sus promesas y que además hemos alcanzado estas promesas? No las saludamos, no las vemos de lejos, no, como ellos, las tenemos. En 2 Corintios 7:1 dijo Pablo, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Pedro dijo en 1 Pedro 1:12, a esto se le reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas las cuales anhelan mirar los ángeles.
¿Qué es lo que espera Dios, mis hermanos? El mismo Pedro lo dice a partir del versículo 13 de esta misma carta. Por lo tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestada. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor en todo tiempo de vuestro peregrinaje, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra manera vana de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Mis hermanos, cuán indignos de estas mejores promesas son los que se apartan. Cuán indignos son los que no les prestan atención, sino que se sientan en tinieblas y permanecen como ciegos bajo esta clara luz de mediodía. Por esto, mis hermanos, cada uno de nosotros debe examinar su fe. ¿Es una fe ferviente o vacilante? Debe examinar su esperanza. ¿Es una esperanza firme o inestable? Debe examinar su celo por las cosas de Dios. ¿Es una obediencia ardiente o una obediencia fría? Y en el caso de avergonzarnos de nuestra respuesta, mis hermanos, a la luz de lo que son estas nuevas promesas, entonces la respuesta es obvia. Si tu respuesta es negativa, la respuesta es obvia. La luz de las promesas de su evangelio aún te están encubiertas. Tus ojos de la fe no han sido abiertos en absoluto, porque estas son claras y porque estas producen mejores efectos y producen una respuesta. Si eso hacían las promesas oscuras del Antiguo Testamento, ¿tú qué crees que hacen las del Nuevo Testamento? Dijo Pablo en 2 Corintios, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hermanos, si tenemos mejores promesas, Dios espera que tengamos también mejores mentes, tengamos mejores corazones y tengamos mejores vidas. Y esto debe de ser más evidente, mis hermanos, más evidente de lo que fue en la vida de los creyentes antiguos. Hebreos 8:6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Hermanos, tenemos mucho que meditar.